Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Ruiz y junto a Maximiliano Torre les vamos a presentar nuestro trabajo práctico final de la materia Teoría del Lenguaje de Programación de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Como parte del trabajo, desarrollamos un editor web de archivos Markdown con framework web Phoenix y el lenguaje de programación Elixir. A lo largo de este video vamos a ver las características de este lenguaje y cómo se aplicó a este proyecto. Comencemos. Vamos a hacer una pequeña demo de cómo funciona el proyecto. Esta es la pantalla inicial del proyecto donde tenemos una barra de navegación con dos botones que nos permiten crear un nuevo usuario o iniciar sesión con un usuario ya existente. En este caso vamos a iniciar sesión con un usuario ya existente, lo que nos lleva a la pantalla de login, donde vamos a iniciar sesión con el usuario de prueba que ya tenemos creado. Una vez que iniciamos sesión, nos lleva a la pantalla del explorador de archivos. Aquí nos indica cuál es la carpeta actual. En este caso estamos en la carpeta raíz de los archivos. Tenemos un botón para crear una nueva carpeta o un nuevo archivo en la carpeta actual. Y se muestran las carpetas y archivos que se encuentran en la carpeta actual. En este caso tenemos dos carpetas y 4 archivos. Si hacemos clic sobre alguno de los archivos nos va a abrir el archivo en el editor. Y si hacemos clic sobre alguna de las carpetas nos lleva a mostrar el contenido de la carpeta y nos indica aquí cuál es el nombre de la carpeta en la que estamos. Una vez que entramos en una carpeta tenemos un botón de volver que nos permite volver hacia atrás. En este caso podemos crear archivos y carpetas anidados. Por ejemplo, vamos a crear acá una nueva carpeta que se va a encontrar anidada dentro de la carpeta test, y si entramos a esta carpeta y vamos a crear un archivo de prueba, se va a encontrar anidado dentro de esta carpeta de prueba. Vamos a probar un poco de Markdown. Vemos que a la izquierda ingresamos el texto y a la derecha se muestra una previsualización de cómo quedaría el Markdown. Si probamos algunas otras cosas, por ejemplo, escribir algo en negrita, escribir algo en cursiva, una lista. También podemos escribir algo de código. O una lista numerada. El punto fuerte de este proyecto es la creación colaborativa de archivos. Es decir, que varios usuarios puedan crear archivos al mismo tiempo. En este caso vamos a abrir una nueva pestaña, ¿sí? Nos logueamos nuevamente. Si entramos a la carpeta test, donde habíamos creado el archivo, carpeta de prueba, vemos el archivo y con su contenido actual. Por lo que acá podemos verificar que el contenido del archivo ya se guardó en la base de datos. Abrimos y vemos lo mismo que en el otro. Vamos a mover las ventanas un poco, así podemos poner una al lado de la otra. Se achica un poquito. Ahí estamos. Vemos, si yo escribo aquí otro punto de la lista anidada, aparece en el de la izquierda. Si escribo en el de la izquierda, aparece instantáneamente en el de la derecha. Perdón, escribí cualquier cosa. Ahí está. Corrección apareció. Escribimos y se muestra perfectamente en los dos, ya que se está guardando el contenido de los archivos en simultáneo y se está compartiendo a través de sockets, por lo que el contenido llega instantáneamente a todos los usuarios que estén editando el mismo archivo. Bueno, este es el comportamiento básico de la aplicación. Tratamos de que sea lo más similar posible al funcionamiento de
Google Docs dentro de las restricciones que teníamos con el lenguaje y de tiempo. Vamos a ver ahora un poco sobre el lenguaje, analizando un poco el funcionamiento del código del proyecto. Vamos a explorar las características básicas de Elixir como lenguaje. Elixir es un lenguaje funcional puro. Esto significa que el código se estructura en funciones que no tienen efectos colaterales y que no modifican el estado. La mutabilidad está prohibida por defecto y se promueve el uso de funciones puras, recursión y la composición de funciones. Elixir no es compilado a código de máquina como por ejemplo sucede en C, ni interpretado línea por línea como por ejemplo sucede en Python. Se compila a bytecode, que es una representación intermedia más cercana al lenguaje de máquina, y este bytecode es ejecutado por la máquina virtual Vim. Esta es la máquina virtual del entorno de ejecución del lenguaje Erlang y se utiliza para aprovechar las facilidades que provee, como por ejemplo la concurrencia masiva y la tolerancia a fallos. Elixir tiene un tipado dinámico, al igual que Python o Ruby. No es necesario declarar el tipo de las variables, lo que permite una sintaxis más ágil, pero también requiere tests o validaciones explícitas para asegurar el comportamiento esperado. Para analizar el tipado dinámico en un archivo del proyecto, vamos a analizar el archivo File Channel, donde podemos ver algunos ejemplos de esto. En la definición de la función handleIn, podemos ver que el segundo argumento que la función recibe es un mapa. Este tipo de dato es un conjunto de pares clave-valor, por ejemplo, similar a un objeto en JavaScript. Esta función espera recibir un mapa con clave content, pero no se verifica si el tipo de dato del valor asociado a esa clave es un string, un número o incluso el valor nil. También podemos ver que el tercer parámetro que espera la función, socket, no tiene un tipo de dato definido, sino que se espera que tenga el tipo de dato correcto. Otro ejemplo dentro de esta función son las asignaciones de los datos devueltos por una función, como podemos ver en las líneas 57, 63 y 64, donde nuevamente no se verifica que tengan el tipo de dato correcto. Una característica central en Elixir es la inmutabilidad. Cuando se asigna un valor a una variable, este valor no se puede modificar. Si se quiere asignar un nuevo valor a una variable, lo que ocurre es que se crea un nuevo valor y se le asocia a la variable, descartando el valor anterior, pero sin modificarlo. Para analizar un ejemplo de inmutabilidad en un archivo del proyecto, podemos seguir analizando el mismo archivo que vimos anteriormente. Nuevamente, en la función handleIn, podemos ver que en la línea 57 se define la variable socket obteniendo su valor a partir de la función socketAssign. Y más adelante, en la línea 64, se asigna un nuevo valor a esta variable que nuevamente se obtuvo de la función socketAssign. Lo que ocurre es que no se modifica el valor original de la variable socket, sino que se crea una nueva versión con los valores modificados, sin modificar el valor que originalmente se le había asignado. Vamos a ver un poco sobre el origen de Elixir, cuándo surgió el lenguaje y por qué fue creado. Elixir fue creado en el año 2011 por José Valim, un desarrollador brasileño reconocido en la comunidad de Ruby on Rails y ex core developer de este lenguaje. Al momento de crear el lenguaje, José trabajaba con aplicaciones web de alta concurrencia y se encontraba con varias limitaciones. Ruby, aunque resulta ser un lenguaje muy expresivo y ágil para desarrollar, no estaba preparado para escalar de forma eficiente en sistemas que manejaban miles de conexiones simultáneas, lo cual traía problemas de concurrencia y bajo rendimiento en sistemas distribuidos. En búsqueda de una solución, José explora Erlang, que es un lenguaje desarrollado por Ericsson en los años 80 específicamente para telecomunicaciones, por lo que tiene un enfoque muy fuerte en la tolerancia a fallos y la concurrencia masiva. Al explorar Erlang, José descubre las capacidades de la máquina virtual Vim, que es la máquina sobre la que corren los programas de Erlang, y permite correr muchos procesos en paralelo sin necesidad de utilizar threads del sistema operativo. A pesar de estas buenas cualidades que resolvían los problemas que José había encontrado al trabajar con Ruby, este lenguaje tenía una sintaxis poco amigable para el desarrollo moderno. Como podemos ver en este ejemplo de comparación de sintaxis de Erlang con Ruby, la implementación de una función que realiza la suma de dos valores es más amigable en la sintaxis de Ruby.
Lo mismo sucede en este ejemplo, donde se implementa una función que realiza pattern matching, devolviendo un saludo en base al nombre recibido. Debido a esto, José decide crear un nuevo lenguaje que combine lo mejor de ambos mundos, la expresividad y la elegancia de la sintaxis de Ruby con la robustez y confiabilidad del entorno de Erlang. Por lo tanto, el objetivo de Elixir fue claro desde el principio: ofrecer una herramienta que permita construir sistemas altamente escalables, distribuidos y mantenibles. Hablemos para qué situaciones se puede utilizar Elixir y para qué situaciones no es conveniente utilizarlo. Elixir es muy bueno para construir aplicaciones en tiempo real como chat o notificaciones en vivo. Gracias a su modelo de concurrencia, puede manejar miles de conexiones al mismo tiempo sin caerse ni volverse lento. Usando Phoenix, su framework web, se puede trabajar con WebSockets fácilmente a través de Phoenix Channels. Esto lo hace ideal para cosas como paneles en tiempo real, juegos online o apps donde varios usuarios interactúan al mismo tiempo. Elixir corre sobre la máquina virtual de Erlang, que fue diseñada para sistemas distribuidos y de alta disponibilidad. Gracias a eso, una aplicación puede seguir funcionando aunque una parte falle, porque los procesos están aislados y se puede reiniciar sin afectar al resto. Esto lo hace ideal para sistemas críticos como pagos, logística o plataformas en tiempo real. Un ejemplo real es Discord, que usa Elixir para manejar millones de mensajes y canales activos al mismo tiempo, con gran estabilidad y tolerancia a fallos. Por último, Elixir es muy utilizado para construir servicios backend escalables. Esto incluye aplicaciones orientadas a microservicios, procesamiento de datos en segundo plano y colas de trabajo. Esta capacidad de escalar horizontal y verticalmente, sumada a la eficiencia del modelo de procesos ligeros de Elixir, lo convierte en una opción muy sólida para backend moderno y especialmente en arquitecturas distribuidas. Por ejemplo, PepsiCo utiliza Elixir para manejar flujos de datos y eventos de productos en sus líneas de distribución. Como todo lenguaje, Elixir tiene sus limitaciones. Primero, no es ideal para tareas de cómputo intensivo como procesamiento de imágenes o AI, porque no está optimizado para eso y no tiene buenas librerías científicas. Segundo, no se usa para hacer interfaces gráficas, no es apto para hacer apps móviles o de escritorio. Y tercero, si nuestro proyecto depende de librerías muy especializadas, como las que hay en Python para inteligencia artificial, probablemente sea mejor optar por otro lenguaje. Ahora hablemos de Phoenix, sobre su instalación, características y cómo se lo utilizó en el proyecto. Para este proyecto usamos Phoenix, que es el framework web oficial de Elixir. Lo elegimos porque está pensado para aplicaciones en tiempo real y puede manejar miles de conexiones activas sin problemas. Además usamos Phoenix Channels para la comunicación en vivo y LiveView para construir partes del frontend sin tener que usar JavaScript. Phoenix nos permitió tener una base sólida, escalable y moderna para el editor de Markdown que desarrollamos. A continuación, veamos cómo se inicia un proyecto en Phoenix. Bueno, ya con Visual Studio Code abierto, vamos a abrir un terminal de Linux en este caso. Y lo que vamos a hacer a continuación es utilizar mix con el siguiente comando. Ponemos mix espacio phx de Phoenix punto new, porque queremos crear un nuevo proyecto, espacio el nombre del proyecto que le vamos a poner test-phoenix, le damos enter, instala las librerías que necesita y dependencias para nuestro proyecto. Y bueno, ahí terminó de inicializarse nuestro proyecto de Phoenix. Cuando generamos un proyecto con Phoenix se crea una estructura organizada con todo lo necesario para empezar. Lo más importante está en la carpeta lib, donde se separa la lógica principal de la aplicación por un lado y la parte web por el otro. En lib-test-phoenix encontramos la lógica central, los módulos, el supervisor y la estructura general del proyecto. Por ejemplo, este archivo
tiene una función start que se ejecuta cuando la aplicación inicia por primera vez. Por otro lado, en libTestFinitWeb está todo lo relacionado con la parte web: controllers, vistas, templates y el router. Observaremos, por ejemplo, este archivo router.exe que contiene las definiciones de dónde van las rutas HTTPS en nuestro programa. Si vemos la línea 20, cuando hacemos un get a slash, va a conducirnos al controller home. Aquí también podemos encontrar rutas definidas hacia Live View Controllers. Veamos el controller home, por ejemplo, que está definido aquí. Cada vez que vayamos a home, nos va a llevar a page HTML. Y este es el contenido o la vista que se va a transformar y se la va a enviar al cliente. Además de esto, también tenemos la carpeta config, en donde vamos a encontrar la configuración de nuestro proyecto. Y por otra parte también tenemos la carpeta assets, que son todos los archivos que van a ser enviados a nuestro cliente. Encontramos el archivo de aplicación JavaScript y el archivo CSS. Con estas estructuras empezamos nuestro proyecto y la modificamos para hacer nuestra aplicación de Markdown. Phoenix implementa el patrón modelo vista controlador o MVC. Cada parte del MVC tiene una responsabilidad definida, lo que da un desarrollo fluido, habilitando la separación de tareas. Para el modelo, en este trabajo utilizamos la librería Ecto. Ahí se definieron esquemas que representaban el modelo de datos de nuestra aplicación, junto con reglas de validación y la lógica para interactuar con la base de datos. Luego, en los controladores se definió cómo se resolverían las consultas provenientes del usuario. Cada acción del controlador recibía los parámetros de una petición HTTP, llamaba funciones del modelo si era necesario y finalmente decidía qué respuesta enviar. Por último, la vista se encargaba de renderizar los datos en una forma que pudiera ser consumida por el usuario, ya sea en HTML o en otro formato como JSON. Las vistas se apoyaban en templates.hex o hex, donde se construía el contenido visual que finalmente llegaba al navegador del cliente. Esta separación clara entre los datos y la lógica y la presentación facilitó la organización del proyecto, permitiendo trabajar de manera más estructurada, colaborativa y mantenible. Los modelos en nuestra aplicación se definieron en la carpeta libtdl. Acá podemos ver todos los modelos que hemos definido para nuestro proyecto. Veamos, por ejemplo, user.exe, en donde lo que vamos a encontrar es la definición de un módulo user, en donde estamos usando algunas funcionalidades de la librería Ecto. Por ejemplo, acá estamos viendo cómo se define una de las tablas de la base de datos, o sea, dónde está. Y acá vamos a ver funciones, digamos, para validación de nuestro modelo. Vayamos, por ejemplo, a un controlador en donde estamos usando este modelo user, que es, por ejemplo, en la registración. Lo que vemos, por ejemplo, en la línea 3 es que estamos llamando a ese módulo usuario y lo vamos a usar en este controlador. Por ejemplo, en esta función create, en donde le ingresamos un nombre de usuario y una password, vamos a definir un cambio en la base de datos, que lo vemos acá, username, password, y más abajo vamos a hacer un insert usando repo.insert y le ingresamos el changeit, y si esta función responde OK, procedemos a realizar, o sea, a enviar al usuario, a redirigirlo hacia el login.
También ponemos acá un error por si esto falla de alguna forma. Una herramienta muy poderosa que posee Phoenix es LiveView, que permite construir interfaces web interactivas sin necesidad de escribir JavaScript. Todo se hace desde el servidor usando solo Elixir. Cada vez que el usuario interactúa, por ejemplo, al tipear en un formulario o hacer clic, se envía un mensaje por WebSocket. El servidor actualiza la vista y le devuelve solo los cambios al cliente. Esto genera aplicaciones muy dinámicas, con menos complejidad y más control sobre el estado, porque todo vive en el servidor. Vamos a analizar los archivos relacionados al funcionamiento de la vista de LiveView del editor de Markdown. El primer archivo que vamos a analizar es el archivo FileSocket. Al principio del archivo podemos ver que se asocian los tópicos que empiezan con la palabra file al módulo FileChannel. Por ejemplo, si el cliente se conecta al tópico file 2.123, donde 123 sería el ID del archivo, esto se manejará mediante el módulo FileChannel. Como este es el único tópico que tenemos definido y lo único que se comunica mediante socket son los datos del editor, pasemos a analizar el archivo FileChannel. En este archivo se define la lógica para la edición colaborativa de los archivos. La primera función, join, se ejecuta cuando un cliente se conecta al canal. Esta extrae el ID del archivo y asigna dos valores en el socket, el ID del archivo y la variable lastContent que almacena el contenido del archivo de editar, que inicialmente está vacío. También programa un mensaje afterJoin para sí mismo, enviando el ID del archivo para realizar una acción inmediatamente después de que el cliente se conecta. La función handleinfo afterJoin se ejecuta luego de que se recibe el mensaje afterJoin para sí mismo, y en esta función se busca el archivo en la base de datos mediante el ID que estaba en el tópico. Si lo encuentra, le manda el contenido al cliente y actualiza el valor de la variable lastContent en el socket con el contenido del archivo. La función handleInUpdate se ejecuta cuando un cliente envía una actualización, es decir, se recibe un nuevo texto. Transmite mediante un broadcast ese contenido a todos los demás clientes conectados al mismo canal. Actualiza el valor de la variable lastContent con el nuevo texto y programa un nuevo temporizador para guardar el contenido del archivo en 5 segundos. Dado que el temporizador lo que hace es enviar un mensaje de a sí mismo, la función que se ejecuta una vez que pasaron los 5 segundos es handleinfo savefile. Esta función consulta el archivo en la base de datos y si el contenido actual, es decir, lo que está en la variable lastContent, es diferente al contenido guardado, lo actualiza en la base de datos y si no cambió, no guarda nada. El próximo archivo que vamos a analizar es el archivo editor. Si empezamos por la función mount, que es el punto de entrada de LiveView, esta función es la primera que se ejecuta cuando se carga el LiveView del editor. Recibe el ID del archivo desde la URL, intenta cargarlo desde la base de datos y si lo encuentra, lo guarda en el socket para mostrarlo en la vista. La función render es la responsable de generar el HTML dinámico que se muestra al usuario cuando accede al LiveView del editor de Markdown. Se encarga de generar el HTML del editor y también agrega la lógica de JavaScript para actualizar el resultado en vivo. Esta función recibe el contenido del archivo que se obtuvo en la función mount, de manera que el editor inicialmente muestra el contenido del archivo. También podemos ver que para la lógica de la actualización de JavaScript se llama a la función updatePreview. Veamos en esta sección algunos temas avanzados de Elixir. Elixir corre sobre la máquina virtual Vim, que fue creada desde cero por Erlang para manejar millones de procesos concurrentes de forma eficiente. A diferencia de otros lenguajes que usan threads del sistema operativo, la Vim utiliza procesos propios, muy livianos, que consumen poca memoria y pueden escalar sin problemas. Estos procesos siguen el modelo de actores. Cada uno es una unidad aislada que no comparte memoria y se comunica únicamente por paso de mensajes. Esto evita condiciones de carrera y hace que el sistema sea más seguro y fácil de razonar. Gracias a esto, Elixir permite crear aplicaciones con alta concurrencia, como chats, servidores en tiempo real o editores colaborativos, sin caer en los problemas típicos de otros lenguajes como bloqueo de threads o manejo complejo de memoria. Bueno, veamos cómo funciona el modelo de actores. En primer lugar vamos a crear un archivo en donde vamos a definir un módulo. Acá vamos a escribir el código.
Bueno, acá acabamos de crear el módulo para nuestro modelo de actores. Observemos lo que hay adentro. La primera función que tenemos se llama iniciar, que llama a spawn. Spawn es un método que lo que va a hacer es ejecutar una función en un proceso independiente y concurrente. Si vemos más abajo, está definido ese método escuchar. Veamos un poco lo que hay adentro. El método escuchar tiene un llamado a receive, que lo que hace es esperar o escuchar, o sería como un buzón, digamos, de mensajes. Y abajo tenemos que si machea lo que está ahí, saludo, nombre, va a ejecutar el código de abajo. Y puts, bueno, ese hola con lo que capturó, digamos. Y bueno, se sigue ejecutando. Vemos el escuchar abajo porque se llama de vuelta. Así que nada, es eso lo que hace este código. Ahora sigamos y probémoslo en la consola. Bueno, vamos a abrir una consolita. Llamamos al intérprete EX. Y vamos a traer el código que está definido en test.ex. Listo, ya tenemos el comando, el módulo definido en nuestro ambiente. Lo que vamos a hacer es definir un actor de la siguiente forma: el nombre del módulo, punto, iniciar, que ahí se va a ejecutar spawn. Ahí vemos que se ejecutó y se inició un proceso. Mandémosle con la siguiente función send un mensaje y veamos cómo funciona, cómo se comporta este actor. Bueno, saludo, le voy a poner mi nombre, Agus, y me responde con lo que estaba definido. Si lo llamo de vuelta, veo que se ejecuta tal cual, y ahora vamos a poner otro nombre, otro proceso, y vamos a ponerle Maxi, el nombre de mi compañero. Es el mismo módulo, así que se va a comportar de la misma forma. Y bueno, así acá lo que acabamos de ver es el modelo de actores y bueno, las tres funciones importantes: spawn, send y receive, que nos van a servir para manejar estos actores. Elixir también dispone de control de errores como otros lenguajes de programación. Vamos en este caso a ver cómo se implementa el try catch. Bueno, ya en una terminal escribimos try, do, y vamos a poner una expresión a evaluar. Por ejemplo, 1 dividido 0, que va a fallar obviamente. Y luego ponemos resque. Adentro de resque vamos a poner el tipo de error y qué mensaje vamos a enviar. En este caso, una arithmetic error. Bueno, como vemos, no se puede dividir por 0. Eso fue toda la prueba esta. Pasemos a otro ejemplo. Aquí vamos a definir un mapa que se llama persona y va a tener dos campos. Uno es el nombre y el otro va a ser la edad. De nombre le voy a poner mi nombre, que es Agustín, y la edad le voy a poner 30. En este caso lo que vamos a ver es cómo podemos usar case para hacer un flujo de errores, o sea, hacer algo en función de lo que tenga el contenido del mapa. Bueno, ponemos case persona, do, y acá vamos a hacer un pattern matching. O sea, vamos a hacer que el tipo de lo que estamos, o sea, lo que estamos recibiendo tenga un campo que se llame nombre y que ese nombre sea Agustín. Y también vamos a capturar la edad en una variable. En este caso, si persona es de la forma que tiene ese mapa,
Bueno, se va a ejecutar lo que está a la derecha, que es Agustín, que es un string, y tiene, bueno, vamos a poner, interpolar la edad. Y bueno, sí, o sea, si la persona es del tipo ese que está ahí, el tipo de mapa tal cual así, lo va a capturar y va a entrar por ahí el flujo. Si no, va a ir por el otro lado. Bueno, como vemos acá, capturó el primero. Se capturó en el primero porque es así. Es Agustín tiene 30. Hablemos ahora un poco acerca de las estadísticas y el ecosistema de Elixir. Si miramos las estadísticas globales, la verdad es que Elixir no es un lenguaje masivo. En el índice TIOP, por ejemplo, tiene solo un 0,16%, mientras que Python está arriba del 25%. Y en la encuesta de Stack Overflow del 2024, apenas un 2,1% de los desarrolladores dice usarlo, mientras que JavaScript sigue liderando con más del 60%. Pero lo interesante viene después. Aunque no lo usa tanta gente, los que lo usan lo aman. Elixir aparece como uno de los lenguajes más admirados, con un 78,6% de satisfacción. O sea, capaz no muchos lo eligen de entrada, solo un 4,9% dice querer aprenderlo, pero el que lo aprende no vuelve atrás. Con Phoenix pasa lo mismo. Lo usa solo un 1,9%, pero tiene una admiración altísima, 83,7%. Está por encima de frameworks conocidos como Express o Django, sobre todo en experiencia del desarrollador. En resumen, quizás no es lo más popular, pero la calidad del uso y el entusiasmo de la comunidad son altos. Vamos a comparar las características de Elixir con otros lenguajes. El primer lenguaje que vamos a analizar es Go, que es un lenguaje creado por Google con foco en el desarrollo eficiente, bajo consumo de recursos, la concurrencia segura y orientado al desarrollo de microservicios y herramientas de red. Go tiene un modelo de concurrencia basado en Go Routines, que son procesos livianos que se pueden ejecutar concurrentemente o en paralelo. Para que las Go Routines compartan información sin errores, se usan canales, que son como tuberías seguras por donde una Go Routine puede enviar datos a otra. El scheduler interno reparte estas Go Routines entre los threads disponibles, por lo que no es necesario manejar threads manualmente ni utilizar logs para sincronizar el acceso a memoria. La tolerancia a fallos en Go no está incorporada en el entorno de ejecución. Si una Go routine falla, el desarrollador debe atrapar el error y decidir qué hacer. A diferencia de Elixir, no hay un sistema de supervisores y por eso la resiliencia en Go depende del diseño del programa y no del modelo de ejecución. Por lo tanto, y para resumir, en Go se crean funciones concurrentes llamadas Go routines y se usan canales para que se comuniquen entre sí. Si una Go routine falla, hay que decidir qué hacer. En cambio, en Elixir se crean procesos completamente aislados que se comunican por mensajes y si uno falla, se detecta y reinicia automáticamente. El segundo lenguaje que vamos a analizar es Java, que es un lenguaje ampliamente utilizado en sistemas empresariales debido a sus características. Permite escribir código estructurado y mantenible utilizando el paradigma orientado a objetos, tiene portabilidad multiplataforma debido a que los programas se ejecutan en la máquina virtual de Java y permite implementar concurrencia, lo que brinda escalabilidad. Java tiene un modelo de concurrencia tradicional basado en threads del sistema operativo. Permite la creación manual de threads, donde cada thread es un proceso pesado y debe coordinarse su ejecución. Cuando varios threads acceden al mismo recurso, se debe manejar correctamente para evitar conflictos. También permite la ejecución asincrónica, donde la concurrencia se maneja automáticamente. Puede implementarse el modelo actor mediante AK, que es una librería externa que no es parte del núcleo del lenguaje. La tolerancia a fallos en Java no está incorporada en el entorno de ejecución. El desarrollador debe capturar errores manualmente mediante bloques try-catch y diseñar la lógica para recuperarse de ellos. Tal como mencionamos anteriormente, se puede implementar el modelo actor mediante la librería externa AK, lo cual permite implementar la supervisión de procesos. Por lo tanto, y para resumir, en Java se crean threads manualmente y se debe coordinar tanto su ejecución como el acceso compartido de recursos. Si un proceso falla, hay que decidir qué hacer. Y si se utiliza la librería externa AK, se puede implementar el modelo actor. En cambio, en Elixir, la concurrencia se maneja automáticamente y el modelo actor ya está incorporado en el entorno de ejecución, por lo que no es necesario utilizar librerías externas.
El último lenguaje que vamos a analizar es JavaScript con el entorno de ejecución Node.js. Esta combinación está orientada al desarrollo de aplicaciones web con operaciones de in-out eficientes y no bloqueantes, y también de aplicaciones en tiempo real mediante el uso de WebSockets. Node.js tiene un modelo de concurrencia basada en un bucle de eventos llamado Event Loop, que corre sobre un único thread del sistema operativo. Cuando se encuentran operaciones lentas, como por ejemplo lecturas o escrituras de archivos o consultas de datos a una base de datos, se delegan a un sistema de eventos y se ejecutan asincrónicamente. Esto permite manejar muchas conexiones, pero el código se vuelve complejo si no se estructura bien. El entorno de ejecución Node.js no tiene tolerancia a fallos incorporada. Si un error no se maneja correctamente, esto puede hacer caer todo el proceso. Por eso se usan herramientas externas como PM2 para reiniciar el proceso en caso de fallos no capturados por el desarrollador. Por lo tanto, y para resumir, en Node.js la concurrencia se maneja de forma sincrónica mediante un bucle de eventos. Si un proceso falla, hay que decidir qué hacer. Dado que un error no capturado puede hacer caer el proceso, se utilizan herramientas externas para implementar cierta tolerancia a fallos que en Elixir se encuentra incorporada de forma nativa. Bueno, para cerrar, queremos contar un poco qué nos llevamos de este trabajo con Elixir. La verdad es que al principio el lenguaje nos pareció muy distinto a lo que estábamos acostumbrados, especialmente por su enfoque funcional y la idea de procesos livianos. Pero a medida que lo fuimos usando, empezamos a entender por qué tanta gente lo valora. En nuestro caso, desarrollar un editor colaborativo de Markdown nos permitió ver en acción varias de las fortalezas del lenguaje, como por ejemplo lo son la concurrencia y cómo Elixir maneja múltiples procesos de forma simple pero poderosa. Gracias a esto y a las herramientas que brinda su framework, pudimos implementar edición en tiempo real con varios usuarios de manera sencilla sin depender de soluciones externas. Algo que nos sorprendió fue la robustez que ofrece Phoenix Live View, permitiéndonos crear una interfaz interactiva sin escribir nada de JavaScript. Eso hizo el desarrollo más rápido y nos obligó a pensar de una forma diferente. En cuanto al proyecto, creemos que hay mucho por mejorar en cuanto a las características ya existentes y espacio para agregar nuevas características como por ejemplo un historial de cambios o un control de versiones. Pero en general estamos muy contentos con lo que logramos y con lo que aprendimos. Para nosotros Elixir es una herramienta que vale la pena explorar, especialmente cuando se busca construir sistemas que escalen bien, sean confiables y además divertidos de programar.